libro de Números, en el capítulo 3, versículo 10, versículo 11, en adelante, versículo 10, la palabra de Dios dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, por el Señor Jesucristo. Según la palabra de Dios, la palabra del Señor nos proclama en Romanos 8:29 y en Colosenses 1:15 que Cristo es el primogénito de toda la creación. Gracias a Dios también por la palabra, porque en la palabra de Dios, hermanos, nosotros hallamos consolación, reprensión y aún amonestaciones que el Espíritu Santo nos hace. Gracias a Dios también por estas conferencias que el Señor desde hace algunos años ha venido despertando en el corazón de los hermanos en Samaria. Y el Espíritu Santo, oiga, hermano y hermana, se interesa para instruirnos a través de la palabra de Dios. Lo único que debemos hacer nosotros es prestarle atención a la palabra de Dios. Esta vez hallamos este mandamiento que Dios le dio a Moisés. Hace unos meses atrás pasaba en la lectura y me llamó la atención porque desde el día en que Dios hizo morir a todos los primogénitos de los egipcios, así de hombres como de animales, Dios le dijo a Moisés: todo varón, todo primer hijo que nazca, que abriere matriz, le dice Dios a Moisés, lo vas a consagrar para mí, será mío, le dijo Dios. Y desde los tiempos de antaño, oiga, hermano y hermana, el primer hijo tenía y ha tenido una bendición muy grande, ¿sí? Cuando nace el primero en la casa, tiene ciertos derechos que no tienen los demás, ¿sí? No sé si lo han notado, hermano. Aún hasta cuando se dan las herencias, ¿sí? Aquí le va a tocar al primogénito, esta es su parte.
y se cumplía, miren hermano, se cumplía lo que el Padre hablaba sobre sus hijos, sobre su primogénito especialmente, ¿sí? ¿Se acuerda usted de Jacob, hermano? Hermana, ¿se acuerda de Jacob? La Biblia dice que Jacob tuvo 12 hijos y el primogénito de Jacob fue Rubén, pero a causa del pecado de Rubén, que se subió al lecho de su padre, dice la Biblia que le quitaron el derecho, la bendición de primogenitura y se la dieron a su hermano. Pero también Leví y Simeón, Gad, fueron hermanos. Dice la Biblia que el derecho de primogenitura cayó hasta José, hasta José, el penúltimo, hasta allí cayó la bendición. Ser el primogénito era una bendición, oiga hermano. Pero además de los derechos, además de todos los privilegios que gozaba un primogénito, también conllevaba responsabilidad, oiga hermano. Y de eso quisiéramos ver en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios llamó a los levitas? ¿Por qué? Dios le dice a Moisés, Moisés, yo quiero que me apartes a la tribu de Leví. En lugar de todos los primeros hijos de los levitas, yo quiero tomar a la tribu de Leví. Los quiero tomar. Ellos van a ser mis primogénitos, le dice Dios. Ellos van a ser mis primogénitos. Oiga, ¿qué responsabilidad tendría un primogénito, hermano? Porque es cierto, tenía privilegios, derechos, ¿sí? Tenía bendiciones que no gozaban los demás, pero tenía una responsabilidad muy grande. Y vamos a ver en la palabra de Dios. Tomemos este versículo en el Éxodo capítulo 4. El Éxodo capítulo 4. Su versículo es el versículo 22 y 23. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Oiga, hermano, ser el primogénito tenía privilegio, y aún hasta hoy en día, ¿verdad, hermano? Ya se dio cuenta usted que al mayor lo que pida, ¿verdad? Llegamos a una casa hace poquitos días, almorzamos ahí, hermano, pero a la hora de despachar, el hijo mayor le dijo a la mamá, yo quiero la molleja, el hígado y la cabeza del pollo. A los más chiquititos, dice hermano, una alita y la puntita de la. Yo miraba que el más pequeño se quedaba mirando y yo le decía a él, cambiemos. Abuelo, cambiemos. No, hermano, me dijo, es que él es el más chiquito, esa parte le toca. Qué serio ser uno del último, ¿verdad, hermano? A serio, porque hay cierto desbalance y pareciera injusticia, ¿sí, hermano? Pero ser el primogénito tenía sus privilegios, ¿sí, hermano? Sus derechos, sus bendiciones, pero también conlleva responsabilidad. Dice Dios acerca de Israel, Israel es mi primogénito, es mi primer hijo, mi hijo mayor, pero debe servirme. Oiga, hermano, esa es la responsabilidad. La responsabilidad del primogénito es esta: debe servir. Sí, conlleva servicio. Oiga, hermana, sí. Le decía, hermano, ¿cuántos son ustedes? Somos 14, ¿verdad, mujeres?
¿quién es el mayor? A mí me tocó la bendición de ser el mayor, pero fíjense, hermano Gerson, que yo sé hacer tortillas, me decía él, ¿sí? Yo sé hacer tortillas, hermano. No me aplico de la vida, hago mis frijolitos, decía, con apazote hervidos, fíjense, hermano, hago mis tamaritos, no me aplico de bien, era que ser el mayor, me decía el hermano, ser el mayor me trajo a mí responsabilidades, porque de paso, hermano, digo que los primeros 10 que nacimos, puros varones, ¿sí? Ya hasta el número 11 nació una mujercita, y de paso que únicamente somos 13 varones. A mí me tocaba que ayudar a mi mamá, como era el mayor, y de paso que ahora mi mamá me enseñó a hacer tortillas, me decía, es que el hijo mayor, oiga, hermano, el hijo primogénito tiene derechos, tiene bendiciones, pero conlleva una responsabilidad, tiene la responsabilidad de servir. Así le dijo Dios a Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi primogénito para que me sirva, es mi primogénito, me tiene que servir, oiga hermano, me tiene que servir. Yo quiero mostrarle por la palabra que Israel era el primogénito, el principal de Dios, pero la palabra dice que los primeros llegaron a ser postreros y los postreros llegaron a ser primeros. Eso se refería a nosotros. Oye, ¿cómo dice la palabra? Avancemos a este otro texto. Le mostré estos dos versículos para que usted viera los derechos y también la responsabilidad. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo es el versículo 18. Oiga cómo dice la palabra. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primogénitos de sus criaturas. Oiga, hermano, qué bendición, hermano. Éramos lo último. Según la palabra de Dios dice que pesábamos a todos en una balanza, pesábamos menos que nada. Oiga, hermano, no éramos nadie, ¿sí? No éramos nadie, hermano. Pero como Dios dijo de Israel, ¿sabe qué dijo Dios de Israel? Dice que Dios les confió a ellos el reino, les dio a ellos la bendición como primogénitos, pero dijo el Señor, ellos no producen frutos, no trabajan, no me sirven. Ahora le vamos a dar a gente que produzca fruto. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición, hermano! Entre esas primicias de sus criaturas, hermano, está usted, hermana. ¿Sabe cómo nos pasó a nosotros? Quiero mostrarle un ejemplo en la palabra. Veamos este texto en el Génesis capítulo 27. Quiero mostrarle cómo nos pasó, hermano. No teníamos ni siquiera derecho de reclamar nada, hermano. No nos tocaba ni siquiera la puntita de lana del pollo, no, hermano. No teníamos derecho ni siquiera a eso, ¿sí? La Biblia dice que éramos lo miserable, ¿sí? Lo que no es, oiga, hermano. Y de eso dice que Dios ha hecho lo que ahora somos. Oiga, lo que nos pasó. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Génesis 27, versículo 15 en adelante. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. La nueva versión internacional dice su hijo primogénito. Esaú era el primogénito de Jacob, ¿sí? Esaú era el primogénito de Isaac. Isaac era el papá de Esaú y de Jacob. Jacob era el menor, fíjense, hermano, el menor, ¿sí? Dice que Rebeca oyó cuando Isaac llamó a su primogénito, al mayor,
llamó a Esaú y le dijo: hijo, ¿por qué no sales a cazar hoy? Ve a cazar, trae un animal de los que tú cazas, prepáramelo, voy a comer y te voy a bendecir. Ya le decía que cuando el padre profería una bendición sobre sus hijos, especialmente sobre el primogénito, se cumplía, hermano. La bendición del primogénito era incomparable, hermano. Dice que cuando Rebeca se quedó oyendo esas palabras de Isaac, y habló a Jacob y le dijo: yo he oído que tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú. Oye ahora mi voz, ve ahí al rebaño, tráeme un becerro gordo, tráeme un animalito gordo, lo vamos a preparar y luego vas a llevarte ese guiso para que tu padre coma y te bendiga. Le dijo Rebeca: dijo Jacob, ¿qué tal si me va a descubrir mi papá? Porque yo soy lampiño, ¿sí? No tengo vellos como mi hermano Esaú. Dice que Esaú era velloso, como una pelliza, ¿sí, hermano? ¿Sí? Jacob era peladito, como decimos nosotros en nuestro castellano, ¿verdad? Sin bigote, sin barba, ¿sí? Esaú no, era velloso, dice la Biblia. ¿Me va a descubrir mi papá?, dijo Jacob. No sea que me dé una maldición en lugar de una bendición. No, le dijo Rebeca. Ya sé lo que vamos a hacer. Te vamos a vestir con las vestiduras del primogénito. Te vamos a poner las ropas de tu hermano mayor, de tu hermano primogénito. Te vamos a vestir con esas vestiduras. Qué bendición, ¿verdad? Sí. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, oiga, hermano, nos engalana cada día. Desde ese momento, cuando fuimos conquistados por la palabra, nos dieron esas vestiduras de primogenitura, la vestidura de salvación. Oiga, hermano, no nos pertenecía, no teníamos derecho, no. Como Jacob, ¿sí? Dice la Biblia que del cuerito cabelludo que le quitaron al animalito que mataron, le pusieron a Jacob, bien barbudito, vellosito, hasta en los brazos, ¿no? Y le pusieron las vestiduras de Esaú, el hijo primogénito, y se presentó. Aquí tienes lo que has pedido, come para que me bendigas. Dijo Isaac: la voz es la voz de Jacob, pero yo soy Esaú, decía él. A mí me llama la atención porque sigamos leyendo, hermano, sigamos leyendo la palabra. Ahora leamos el versículo 24 y 25. Y dijo Isaac, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Oiga, hermano, así como Jacob, llegamos un día, hermano, ¿se acuerda usted? Temblando, hermano. Hace el mes antepasado, el mes de mayo, yo me acuerdo, me convertí un 5 de mayo, ¿verdad? Un 5 de mayo de 1996, a las 5 de la tarde, ese día domingo, inolvidable, inolvidable. Llegamos al Señor desnudos, pero fuimos recibidos a misericordia por causa de Cristo. Oiga, hermano, por el Señor nos acercamos a Dios a causa del
qué dicha, ¿sí? ¿Qué día pasamos por ahí con el hermano Ismael y me decía el hermano, ¿por qué está llorando? Hermano Ismael, aquí me convertí al Señor, aquí en esta casa, aquí viví algunos años. En esta cuadra, el 4 de mayo, como a eso de las 8 o 9 de la noche, aquí me pusieron el arma, le contaba yo a él. Gracias a Dios que no salió el proyectil. Mi cabeza hubiera explotado, me decía yo a él. Estuviera gritando en el infierno, sí. Pero Dios dijo, no, oiga hermano. ¡Qué maravilla, hermano! Bendito, alabado sea el Señor. No llegamos a Él porque realmente, hermano, hubiéramos buscado al Señor de nuestra voluntad. No. Llegamos necesitados, ¿sí? Necesitados. Éramos los más viles, miserables pecadores, pero fuimos recibidos a misericordia como Jacob. Nos vistieron con las vestiduras de la primogenitura y nos dieron la bendición. Oiga, hermano, Pablo dijo que hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oiga, hermano, hermana, solamente que ahora tenemos una responsabilidad muy grande y nuestro ejemplo está aquí. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Oiga la responsabilidad, hermano. Qué bendición ese día. ¿Se acuerda, hermana? Inolvidable, ¿verdad? Inolvidable, sí. Hace días se convirtió un hombre, sí, se convirtió un hombre en la asamblea que 38 años oyó el evangelio, 38 años, sí. Pero se convirtió ese hombre, hermano. Y ahora, fíjate, hermano, yo le decía a los hermanos, decía, dejen al hermano que trabaje porque él quisiera ser cocinero, arreglar las sillas, él quisiera hacer de todo, fíjate, hermano, de todo. Le dijimos, vamos a hacer unos fuegos para la cocina. Yo lo voy a hacer, hermano, yo lo voy a hacer. Déjenme a mí el trabajo. Lo vamos a venir a ayudar, hermano. Y ya muchos años perdí, hermano. 38 años ya perdí, decía él. Yo quisiera recuperarlo. Ya no se puede decir, pero lo que hay aquí en adelante es lo que vale. Pues déjenme, decía él, ¿sí? Lástima que uno ya no mantiene el mismo fervor, ¿verdad, hermano? Ya no, que uno siguiera como cuando comenzó, con ese fervor con que comenzó. Quería citar himnos, orar, predicar, dar la clase bíblica, barrer, trapear, colocar los aparatos. Uno quería hacer de todo, hermano. Lástima que se va apagando ese fuego del Espíritu Santo. Pero oigan nuestro ejemplo. Mateo 20, el Evangelio según Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, dijo el Señor, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oigan, ¿verdad? Sí, porque el que tiene la bendición de la primogenitura tiene la responsabilidad de servir. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Oiga, hermano, ¿cómo estamos en este servicio, hermano? ¿Sirve usted ahora al Señor? ¿Se ocupa en algo de la obra, hermana? Me decía una hermana hace días, ya no voy a ir a ayudar, ya no, hermano Gerson. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Me llamaron la atención, hermano, porque se me ahumó el arbolito que hicimos para la mesa de los ciegos. Me regañaron duramente. Y por un regaño ya no va a servir al Señor.
Es que me dolió, hermano. Y le comencé a mostrar en la palabra de Dios todo lo que el Señor sufrió, mi hermano. Todo lo que tuvo que enfrentarse el Señor, pero no renunció hasta terminar la obra, hasta que acabó la obra. Oiga, hermano, como un primogénito de Dios, nos ha dejado ejemplo de servicio, de un servicio de abnegación, un servicio de corazón, de voluntad. Oiga, hermano, hay asambleas que son ejemplos, mi hermano. Esta asamblea de Samayac, 2 conferencias al año, mi hermano, 2 conferencias. Se preocupan en el trabajo de la obra. Si usted se da cuenta, todo lo que esta asamblea ha estado haciendo por amor al Señor, ellos dan su dinero, dan sus fuerzas para servir al Señor. Han entendido, oiga, hermano, que un primogénito no solamente tiene derechos, sino responsabilidades. Y una de ellas es servicio al Señor, ¿sí? Hay maneras para servir al Señor, hermanos. El tiempo no nos alcanza para mostrarle, pero Lucas capítulo 8, versículo 1, puede ver usted adelante. Dice que las mujeres que se habían convertido, que habían aceptado al Señor, entre ellas estaba Susana, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, María Magdalena, que le servían al Señor, pero le servían de sus bienes. Oiga, de sus bienes, ¿sí? ¿Cómo le sirve usted al Señor, hermano? ¿Sí? Hermano que ya entró a formar parte de los primogénitos, hermano convertido. ¿Cuándo se va a bautizar? El Señor tiene algo para usted en la obra. Usted es útil, hermano. Hermano, por ese lado, ¿cuándo se va a restaurar usted? ¿Cuándo ha dejado de servir al Señor para servir tal vez al mundo o al diablo? Yo no sé. Pero usted tiene una parte en la obra de Dios. Somos útiles, oiga, hermano, somos útiles. A mí me llamó la atención que día me quedé oyendo la letra de un himno. Me gustó, me tocó el corazón. El himno dice: y yo te serviré, Señor, sí, yo te serviré. No por gloria, no por fama, ni por una bendición. Yo te voy a servir, pero solo por amarte, porque tú me amaste, Señor, te voy a servir. Si vamos al Señor, hermano, si vamos a Hebreos 6, versículo 10, dice: Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, el trabajo que usted hace, hermano, hermana, el trabajo que usted hace, tal vez es el más insignificante, pudiéramos pensarlo así, tal vez ahí repartiendo papel de los sanitarios. Decía un hermano en la general, a mí me tocó el trabajo que nadie quiere hacer, hermano jefe. ¿Cuál es el trabajo que le tocó a usted? A mí me tocó estar ahí en los sanitarios, dando papel. Es el trabajo más suave, me decía yo. Si quiere le damos chance ahí en el parqueo. Miren cómo están los muchachos, hasta rojos están por el sol. Usted allá con sus hormiguitas, sus agüitas, y ahí sirviendo a su Señor. El trabajo es un trabajo tranquilo, y eso lo va a recompensar el Señor, se lo va a pagar el Señor. Ya me lo pagó, entonces ¿qué está reclamando? Sí, hermano, sirvamos al Señor. Tal vez será algo muy pequeño, pero sirvámosle. Nos ha dado la bendición de la primogenitura. No nos tocaba, hermano, no nos tocaba. El derecho era de Israel, pero el Señor nos lo ha dado a nosotros. Vivamos agradecidos, como dice Hebreos. Sintamos gratitud, habiendo recibido un reino inconmovible, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, y que el Señor bendiga su palabra.